Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Listos para sumergirnos en el mundo de las inversiones a largo plazo. Exactamente. Vamos a descifrar la filosofía de Lowell Miller, El autor de La mejor inversión. Crear riqueza con el crecimiento de los dividendos. un libro que promete mucho. Nuestro objetivo es entender a fondo las ideas de Miller. Y lo más importante, ver cómo aplicarlas en nuestras propias inversiones. Esa parte de aplicar me encanta, Porque de nada sirve la teoría si no la llevamos a la práctica. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y Miller, desde el principio, nos advierte sobre algo que muchos consideran intocable. Los bonos. Sí. Dice que no son tan seguros como pensamos, que no ofrecen suficientes retornos para ganarle a la inflación. Una afirmación que sin duda genera debate, ¿no te parece? Sin duda. ¿Por qué crees que Miller tiene una postura tan radical? Bueno, lo que Miller quiere es que entendamos el concepto de capital rebotando. Capital rebotando. Suena interesante. Imagina una pelota que rebota. Cada rebote representa el movimiento de tu capital. Y lo que queremos es que cada rebote sea más alto que el anterior. ¿Cierto? Exacto. Con los bonos, la altura de esos rebotes es limitada. Entiendo. Mientras que con las acciones, si se eligen bien, el potencial es mucho mayor. Justo a eso se refiere Miller. Es una analogía muy visual, ¿verdad? Y para ilustrar este punto, Miller nos cuenta una anécdota fascinante. La crisis de 1990. Dice que quienes entendieron la resistencia del sistema bancario en ese momento se beneficiaron enormemente. Es cierto, esa crisis nos da una gran lección. ¿Cuál? Que a veces lo que parece un desastre a corto plazo. Puede ser una gran oportunidad a largo plazo. Exacto. Lo importante es no dejarse llevar por el pánico y saber identificar el valor subyacente de las empresas. Incluso en momentos de incertidumbre. Sin duda. Y para aterrizar aún más este concepto, Miller utiliza una analogía que todos podemos entender, los bienes raíces. me encanta esa analogía. ¿Qué nos dice Miller al respecto? Dice que comprar una acción es como comprar una propiedad. ¿En qué sentido? Buscas una buena ubicación, que te genere ingresos y que aumente su valor con el tiempo. Interesante. Y aquí te lanzo una pregunta para que la pienses. A ver, dispara. ¿Cómo podemos aplicar esa mentalidad de bienes raíces al mundo de las acciones? Me gusta esa pregunta. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia con las inversiones. Exactamente. Y hablando de cosas que generan interés, Miller presenta la capitalización compuesta. Ah, sí. La famosa octava maravilla del mundo, según algunos gurús financieros. ¿Por qué crees que se le da tanta importancia a este concepto? Porque es como una bola de nieve que va creciendo exponencialmente, ¿no? Sí, y para que lo veas más claro, Miller nos comparte un cálculo impactante. Cuéntame. Imagina que hubieras invertido solo $24 en el año 1626. Wow, retrocedemos bastante en el tiempo. Con una tasa de retorno del 8% anual, hoy esa inversión valdría la increíble cantidad de $76 billones. Es una cifra alucinante. Perdón. Aunque claro, no todos podemos viajar en el tiempo para hacer esa inversión. Y aunque reinvertir todos los ingresos puede no ser viable para la mayoría. Miller señala que incluso retirando una parte de las ganancias, las acciones bien elegidas pueden generar beneficios significativos gracias a la capitalización. Exacto. Y aquí es donde la estrategia de Miller se pone realmente interesante, ¿Por qué lo dices? porque él se centra en empresas con alto rendimiento de dividendos y un crecimiento constante de los mismos. ¿Y por qué crees que elige este enfoque? Porque los dividendos son como una prueba tangible del rendimiento real de una empresa. Es decir, Son una señal de que la empresa está generando ganancias y que está dispuesta a compartirlas con sus accionistas. correcto. Y lo que es aún más importante, los dividendos nos ayudan a liberarnos de la necesidad constante de seguir el ruido del mercado y perseguir las últimas modas de inversión. Me gusta esa idea de la calma y la paciencia. Es una estrategia que nos invita a eso, a la calma y a la paciencia. Miller incluso compara los dividendos con una prueba de fuego para las empresas. ¿A qué te refieres? Es como si dijera, muéstrame tus dividendos y te diré qué tan sólida eres. Es una buena manera de verlo. Si imaginamos la capitalización compuesta como una máquina que genera riqueza. El crecimiento constante de los dividendos es el motor que la impulsa. Exactamente. Y lo interesante es que Miller no se queda solo en los números. No. También hace hincapié en factores cualitativos, además de las métricas financieras. ¿Por qué crees que es importante analizar la historia y la gestión de una empresa, además de sus balances? Porque una empresa es mucho más que un conjunto de números. Entiendo. Entender la historia de una empresa, su cultura, su visión, su equipo de liderazgo. Es tan crucial como analizar su balance. Así es. Para evaluar la calidad de la gestión, Miller nos propone una lista de verificación. ¿Te acuerdas de cuáles son los puntos? Claro.
Historial de innovación, adquisiciones responsables, una franquicia sólida y una visión a largo plazo. Excelente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno de estos puntos? Por supuesto. El historial de innovación nos habla de la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios del mercado. Y para mantenerse a la vanguardia. Exactamente. Las adquisiciones responsables nos indican que la empresa está creciendo de forma estratégica. No solo por el afán de expandirse. Una franquicia sólida se refiere a la marca, la reputación y la lealtad de los clientes. Elementos que generan una ventaja competitiva. Y la visión a largo plazo es fundamental para asegurar la sostenibilidad del negocio a futuro. Muy bien. Con esto en mente, estamos listos para seguir explorando las ideas de Miller. Listos para la siguiente etapa de nuestro viaje. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más emocionantes. Miller introduce el concepto de impulsores de crecimiento. Como si las empresas tuvieran un turbo extra. Exactamente. ¿Te acuerdas de cuáles son? Claro, me acuerdo que mencionó las adquisiciones estratégicas, la recompra de acciones y alinearse con las tendencias favorables de la industria. Muy bien. Es como encontrar esas empresas que tienen un algo extra que las impulsa hacia adelante. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Pensemos en una empresa experta en adquisiciones que integra nuevas empresas a su estructura de forma eficiente como si armara un rompecabezas. Entiendo. Adquisiciones que realmente aporten valor. Exactamente. Por otro lado, tenemos las recompras de acciones, donde la empresa decide comprar sus propias acciones. Lo que puede aumentar las ganancias por acción y el valor de la empresa para los accionistas. Correcto. Miller destaca que las recompras del 5% más suelen ser una buena señal. Es interesante cómo las acciones de la propia empresa pueden ser una herramienta de crecimiento. Sin duda. Y no olvidemos a las empresas que se benefician de las tendencias del mercado, como si supieran surfear la ola perfecta en el momento adecuado. Como si tuvieran una bola de cristal. Jaja, un poco de suerte siempre ayuda, pero también está la visión estratégica. Claro, saber anticiparse a las necesidades del mercado. Precisamente, piensa en empresas como AMPT que se beneficiaron del auge de las conexiones eléctricas, o Corning Glass, que aprovechó su experiencia en fibra óptica. Estaban en el lugar correcto, en el momento correcto y con las herramientas correctas. Exacto. Y Miller, por supuesto, no se olvida del factor humano. ¿A qué te refieres? Enfatiza la importancia de una gestión que se preocupe por el valor para el accionista, que piense en el largo plazo y no solo en las ganancias inmediatas. Totalmente de acuerdo. Una gestión responsable y con visión de futuro. Y hablando de pensar a largo plazo, llegamos a un punto crucial del libro. ¿Cómo mantener las acciones y aún más difícil cuándo venderlas? Esa es la pregunta del millón. A muchos inversores les quita el sueño. ¿Verdad? Es una decisión que no siempre es fácil de tomar. A veces dan ganas de vender en cuanto el mercado se pone un poco nervioso. Lo sé, pero Miller nos invita a ser guerreros. Nos dicen sí a confiar en nuestra estrategia y no dejarnos llevar por las emociones del mercado. Serenidad ante la tormenta. Exacto. Como un capitán que mantiene el rumbo en medio del mar embravecido. Y para ayudarnos a mantener la calma, Miller nos pide que imaginemos nuestras acciones como si fueran bienes raíces. Bienes raíces. Qué interesante. Nunca lo he pensado de esa manera. Piensa en lo que buscas al comprar una propiedad. Una buena ubicación que me genere ingresos, que aumente su valor con el tiempo Exacto. y que pueda ir aumentando las rentas a medida que pase el tiempo. Justo a eso se refiere Miller. Es una visión a largo plazo como si plantaras un árbol y lo vieras crecer. Me gusta esa imagen del árbol. Esa misma mentalidad debemos aplicarla a nuestras acciones. Buscar empresas sólidas con buenos dividendos y potencial de crecimiento y luego tener paciencia como si fuéramos dueños de un edificio, no de un papelito que sube y baja cada día en la bolsa. Me gusta esa imagen del edificio. Nos da una sensación de solidez y permanencia. Sin duda. Pero claro, Miller también reconoce que hay momentos en que es necesario vender, ¿no? Claro, no podemos aferrarnos a una acción a ciegas. Hay situaciones en las que la venta puede ser la mejor opción. Por ejemplo, Por ejemplo, si el dividendo está en riesgo o si no crece y no hay una buena razón para ello. Es como si nuestro edificio empezara a mostrar grietas y ya no nos sintiéramos seguros viviendo en él. Exacto. O si la empresa ya no cumple con los criterios que nos hicieron invertir en ella en un principio. Es decir, si la historia de la empresa ha cambiado o si ya no encaja con nuestros objetivos de inversión. Correcto. También podríamos considerar vender si una acción sube mucho de precio, quizás por rumores de adquisición, y su rendimiento actual es pequeño en comparación con otras acciones disponibles. Es como si nos ofrecieran una buena suma por nuestro edificio y pudiéramos reinvertir ese dinero en una propiedad aún mejor.
Exactamente. Pero en general, la idea es mantener las acciones a largo plazo, como si cuidáramos de nuestro jardín y lo viéramos florecer con el paso de las estaciones. Cuidar nuestro jardín y disfrutar de sus frutos. Así es, Miller nos anima a no dejarnos distraer por el ruido del mercado. Si nuestras acciones están haciendo su trabajo, lo mejor es mantener la calma y la paciencia. Como un maestro, zen en medio de la agitación del mundo. Jaja, me gusta esa imagen. Pero ¿cómo saber si nuestras acciones realmente están haciendo su trabajo? ¿Hay alguna señal que nos indique si vamos por buen camino? Buena pregunta. ¿Qué nos dice Miller al respecto? Para eso, Miller nos da 3 preguntas clave que debemos hacerlo sobre los dividendos, como si tuviéramos una lista de verificación para asegurarnos de que todo esté en orden. Me encantan las listas de verificación. Nos ayudan a poner orden en el caos. ¿Verdad? Totalmente. ¿Cuáles son estas 3 preguntas mágicas? La primera, ¿está en riesgo el dividendo? Es como revisar los cimientos de nuestro edificio para asegurarnos de que son sólidos. Claro, si la empresa no puede pagar el dividendo es una señal de alerta. Es como si nuestro edificio no pudiera pagar las cuentas. Exacto. La segunda pregunta, ¿ha subido el dividendo en el último año? Es como ver si nuestro edificio está generando más ingresos con el tiempo. Un indicador clave de crecimiento. Es como si pudiéramos aumentar el alquiler de nuestro edificio cada año. Sí, y si no ha subido, necesitamos entender por qué. Quizás hay una buena razón, como una inversión estratégica que la empresa está realizando, pero si no la hay, entonces podría ser una señal de que algo no va bien. Interesante. La tercera pregunta. ¿Hay alguna otra razón para vender? Por ejemplo, si la historia de la empresa ha cambiado, si el equipo de gestión ya no nos inspira confianza o si simplemente ya no encaja con nuestros objetivos de inversión. Correcto. Es como si decidiéramos mudarnos a otro barrio porque nuestras necesidades han cambiado. Entiendo. 3 preguntas clave para tomar decisiones informadas. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces podríamos considerar vender la acción. Pero la clave está en analizar la situación con calma y no tomar decisiones impulsivas. Es decir, no salir corriendo a vender nuestras acciones solo porque el mercado está teniendo un mal día. Exactamente. Debemos ser como esos árboles que resisten las tormentas porque tienen raíces profundas. Raíces profundas y confianza en nuestra estrategia. Y ahora pasemos al tema de construir una cartera de inversión. Miller argumenta que una cartera de acciones con alto rendimiento de dividendos puede ser un buen sustituto de una cartera equilibrada tradicional que incluye bonos. ¿Y eso por qué? Siempre me han dicho que una cartera diversificada debe incluir acciones y bonos. Lo que sucede es que Miller presenta evidencia de que en las últimas décadas los bonos se han vuelto casi tan volátiles como las acciones, pero sin el mismo potencial de crecimiento. En serio. Es como si los bonos hubieran perdido su superpoder de protección. Exactamente. Y eso nos lleva a replantear nuestras estrategias de inversión. Si los bonos ya no son tan seguros como antes, ¿qué opciones tenemos? Miller argumenta que las acciones con alto rendimiento de dividendos pueden ofrecer un mejor equilibrio entre ingresos y crecimiento. Es como si tuviéramos un huerto que nos da frutos cada año. Y además, el valor del terreno también va aumentando con el tiempo. Me gusta esa imagen del huerto. Nos da una sensación de abundancia y sostenibilidad. Y hablando de huertos, ¿cuántos árboles, acciones deberíamos tener en nuestro huerto? Miller sugiere que lo ideal es tener entre 30 y 40 acciones para una buena diversificación. Es como si tuviéramos un huerto con diferentes tipos de árboles para no depender solo de una especie. Diversificar para minimizar riesgos. Exacto. Pero también reconoce que para un inversor individual, 15 o 20 acciones cuidadosamente elegidas pueden ser suficientes. No se trata de cantidad, sino de calidad. Siempre y cuando esos árboles, acciones, cumplan con los criterios de Miller, claro. Por supuesto. Hablando de criterios, Miller recomienda una ponderación equitativa en dólares para la cartera. ¿Te has preguntado alguna vez cómo distribuir tu capital entre las diferentes acciones? La verdad es que sí, a veces me siento como un malabarista tratando de mantener todas las pelotas en el aire. Te entiendo. La ponderación equitativa en dólares significa que invertimos la misma cantidad de dinero en cada acción independientemente de su precio. O sea que no importa si una acción cuesta $10 o $100, invertimos la misma cantidad en cada una. Exacto. Es como si plantáramos cada árbol a la misma distancia para que todos tengan espacio para crecer. ¿Y por qué es mejor este enfoque? Porque nos impide concentrar demasiado dinero en unas pocas acciones y nos ayuda a diversificar el riesgo. Si un árbol se enferma, no perdemos toda la cosecha. Suena lógico. Es como tener un seguro contra las sorpresas del mercado. Y por último, Miller propone una estrategia para inversores que buscan altos ingresos, como si quisiéramos que nuestro huerto nos diera una gran cantidad de frutos cada año. Cuéntame más sobre esa estrategia. Sí, una cartera con un rendimiento de dividendos del 5%, un crecimiento de rendimiento de al menos el 4%, es como tener un huerto que produce mucho y que además cada año produce aún más. Una estrategia que suena deliciosa.
como si pudiéramos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo mientras vemos crecer nuestro huerto. Una estrategia que sin duda puede generar una buena cosecha de dividendos. Y hablando de cosechas, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría repasar las reglas de Miller para la selección de acciones. Me parece perfecto. Es como tener un manual de jardinería para asegurarnos de que estamos plantando los árboles correctos. Exactamente. Como ya hemos mencionado, Miller busca empresas de alta calidad con un alto rendimiento actual de dividendos y un crecimiento sustancial del rendimiento futuro. Esas son las tres calidades, rendimiento y crecimiento. Así es. Esas son las tres palabras mágicas que todo inversor quiere escuchar. La verdad. Totalmente. Pero ¿cómo podemos identificar esas empresas de alta calidad? ¿Hay alguna señal que nos indique si un árbol, una acción es realmente saludable? Para profundizar en el concepto de calidad, Miller nos dice que debemos buscar empresas con un historial de innovación, adquisiciones responsables, una franquicia sólida y una visión a largo plazo. Esas son las empresas que queremos en nuestro huerto. Pero también hay que saber leer los números, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué métricas financieras nos recomienda revisar Miller? Miller nos recomienda algunas métricas clave para evaluar la salud financiera de una empresa. ¿Cuáles son esas métricas? Primero, la relación precio-ventas, que debe ser inferior a 1.15 e idealmente inferior a 1.0. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Imagina que cada dólar que invertimos es una semilla y queremos que esa semilla genere la mayor cantidad de frutos posible. Eso significa que estamos obteniendo una buena cantidad de ventas por cada dólar que invertimos. Exacto. Es como si nuestro árbol diera muchos frutos con pocos recursos. Eficiencia en su máxima expresión. Luego, la relación precio-ganancias, que debe ser inferior a la media del mercado. ¿Por qué es importante esta métrica? Es como comparar nuestro árbol con otros árboles del mismo tipo para ver si está creciendo a un ritmo adecuado. Comparar para saber si vamos por buen camino. Exactamente. Y también inferior al inverso de la tasa de interés de los bonos. Esta métrica me suena un poco complicada. ¿Podrías explicarla de forma más sencilla? Claro que sí. Lo que esta métrica nos dice es que la rentabilidad de nuestra acción debe ser superior a la rentabilidad que obtendríamos si invirtiéramos en bonos. Ahora sí lo entiendo. Es como si nuestro árbol diera frutos más jugosos y abundantes que los árboles del vecino. Justo a eso se refiere Miller. Y otra métrica importante es la relación precio-valor contable, que también debe ser inferior a la media de mercado. ¿Qué nos indica esta métrica? Es como si el precio de nuestro árbol no estuviera inflado en comparación con el valor real de su madera. Que no estemos pagando de más por nuestro árbol. Exactamente. Y por último, Miller nos recomienda buscar empresas con un crecimiento del efectivo. ¿Qué significa eso? Es como si nuestro árbol tuviera una buena reserva de agua para afrontar las épocas de sequía. Es decir, empresas que tengan más efectivo en caja este año que el año pasado. Correcto. Es una señal de que la empresa está gestionando bien sus recursos y que tiene margen para seguir creciendo. Un árbol bien hidratado y listo para dar más frutos. Creo que con esto hemos cubierto las reglas de Miller para la selección de acciones. Sí, es como si tuviéramos un mapa del tesoro para encontrar las mejores empresas en el vasto océano del mercado. Un mapa del tesoro que nos puede guiar hacia la libertad financiera. Ahora sí pasemos a las conclusiones del libro. ¿Qué mensaje final nos deja Miller? Miller nos deja un mensaje muy poderoso. Respalda sus ideas con numerosos estudios académicos y pruebas históricas que demuestran que las acciones con alto rendimiento de dividendos han superado al mercado a largo plazo. Es decir, que no se trata solo de una teoría, sino que hay evidencia que la respalda. Exactamente. Es como si la historia nos dijera, si quieres obtener buenos resultados, sigue este camino. Un mensaje que nos da confianza y seguridad. Y por último, Miller nos recuerda que la inversión exitosa no se trata de perseguir las acciones más populares, sino de cultivar la paciencia y la disciplina para dejar que nuestras inversiones crezcan de manera constante a lo largo del tiempo. Una lección que a veces olvidamos en la era de la inmediatez. ¿Verdad? La inversión a largo plazo es como una maratón, no una carrera de velocidad. Y una de las mejores maneras de cultivar esa paciencia y disciplina es seguir las reglas de Miller para la selección de acciones y la construcción de una cartera. Totalmente de acuerdo. Estas reglas nos ayudan a mantener el rumbo y a evitar decisiones impulsivas. Y hablando de reglas, me parece interesante cómo Miller cuestiona algunas de las ideas tradicionales sobre la diversificación. ¿A qué te refieres? Miller argumenta que la diversificación tradicional, que incluye una gran cantidad de acciones de diferentes sectores e incluso bonos, puede ser ineficiente. En serio. Pero siempre me han dicho que la diversificación es la clave para reducir el riesgo. Sí, pero Miller tiene una visión diferente. Cuéntame más. En primer lugar, Miller argumenta que los bonos ya no ofrecen la misma seguridad que antes. Como hemos visto en las últimas décadas, los bonos se han vuelto casi tan volátiles como las acciones, pero sin el mismo potencial de crecimiento.
Es como si los bonos hubieran perdido su superpoder de protección. Exactamente. Y en segundo lugar, Miller argumenta que una cartera con demasiadas acciones puede diluir los beneficios de la estrategia de dividendos. ¿Cómo es eso? Es como si tuviéramos un huerto con muchos árboles, pero algunos dan frutos pequeños y otros dan frutos grandes, y al final la cosecha no es tan abundante como esperábamos. O sea que si tenemos muchas acciones, algunas con buenos dividendos y otras no tanto, el impacto general en nuestra cartera será menor. Así es. Es como si la energía se dispersara en muchas direcciones en lugar de concentrarse en un objetivo claro. Entonces, ¿qué nos recomienda Miller? Miller nos recomienda enfocarnos en un número más reducido de acciones cuidadosamente seleccionadas por su alta calidad, alto rendimiento de dividendos y crecimiento del rendimiento. Es como si eligiéramos los mejores árboles para nuestro huerto, los que nos darán los frutos más jugosos y abundantes. Exactamente. Es una estrategia que requiere enfoque y disciplina, pero que puede dar grandes resultados. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la paciencia y la disciplina en la inversión a largo plazo. ¿Verdad? Es como si fuéramos jardineros que cuidan de su huerto con amor y dedicación, sabiendo que los frutos llegarán a su debido tiempo. Ajá. Esa es la clave para que la magia de la capitalización compuesta funcione. Es como si plantáramos una semilla y la viéramos crecer año tras año hasta convertirse en un árbol frondoso que nos da sombra y alimento. Miller nos recuerda que la inversión a largo plazo no se trata de hacerse rico rápidamente, sino de construir riqueza de manera constante y sostenible a lo largo del tiempo. Es como si construyéramos un legado para nosotros y para las futuras generaciones. Y para eso necesitamos resistir la tentación de vender en cuanto el mercado baja un poco. Es como si no arrancáramos nuestro árbol de raíz solo porque hay una tormenta. Debemos confiar en que las raíces son fuertes y que el árbol volverá a crecer con más fuerza. Resistir la tormenta y confiar en la fuerza de nuestro árbol. Debemos recordar que las fluctuaciones del mercado son normales como las estaciones del año y que lo importante es mantener el rumbo y confiar en nuestra estrategia. De ser como un capitán que navega en medio de la tormenta con la mirada fija en el horizonte. Pero a veces las tormentas son muy fuertes, ¿no? Es cierto. ¿Qué nos dice Miller sobre cómo navegar por las crisis financieras? Miller nos ofrece algunas ideas interesantes sobre cómo afrontar las crisis financieras. Argumenta que las crisis, aunque dolorosas en el corto plazo, pueden crear oportunidades para los inversores a largo plazo. ¿Oportunidades en medio de una crisis? Sí, es como si la tormenta fertilizara la tierra y preparara el terreno para un nuevo crecimiento. ¿Cómo es eso posible? Cuando hay una crisis, lo único que quiero hacer es esconderme debajo de la cama. Lo entiendo, es una reacción natural. Pero durante las crisis, el miedo y el pánico pueden hacer que los inversores vendan sus acciones a precios de ganga. Es como si vendieran sus árboles a precios de remate, solo porque tienen miedo de que la tormenta los destruya. Y si tenemos paciencia y disciplina, podemos aprovechar esas oportunidades para comprar acciones de empresas sólidas a precios bajos. Es como si compráramos árboles fuertes y saludables a precios de oferta, sabiendo que después de la tormenta volverán a crecer con más fuerza. Exactamente. Y si mantenemos esas acciones a largo plazo, podremos beneficiarnos de la recuperación del mercado y obtener ganancias significativas. Una estrategia contraria para inversores valientes. Es como si fuéramos exploradores que se adentran en la selva en busca de tesoros escondidos. Así es. Y con esto creo que hemos cubierto las ideas principales del libro de Miller. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de las inversiones lleno de analogías, metáforas y consejos prácticos. Un viaje que nos ha enseñado a plantar nuestro propio huerto de la abundancia. Hemos aprendido que la inversión a largo plazo no se trata de hacerse rico rápidamente, sino de construir riqueza de manera constante y sostenible a lo largo del tiempo, como si fuéramos jardineros pacientes que cuidan de su tierra con amor y dedicación. Hemos explorado las reglas de Miller para la selección de acciones como si tuviéramos un mapa del tesoro para encontrar las mejores empresas del mercado. Y hemos aprendido la importancia de la paciencia, la disciplina y la confianza en nuestra estrategia como si fuéramos capitanes que navegan con serenidad en medio de la tormenta. Y antes de despedirnos, me gustaría agradecer a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el libro de Lowell Miller. Espero que hayan disfrutado del viaje y que hayan aprendido algunas herramientas para cultivar su propio huerto de la abundancia. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Esperamos que les hayan sido útiles y les deseamos mucho éxito en sus inversiones a largo plazo. Recuerden que la inversión no es un juego de azar, sino una disciplina que requiere conocimiento, paciencia y una visión a largo plazo. Hasta la próxima. Y que sus huertos florezcan con abundancia.